Nos invitó al viceministro, al flamante viceministro de Lucha contra el Contrabando. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo acá. Muy buenos días. En la revista. ¿Ustedes son los del Bolívar? Poderoso Bolívar. Ah, eso, muy bien. Entonces no estamos tristes. No estamos llorando. Bueno. No. Don Gonzalo Rodríguez, nuevo viceministro de Lucha contra el Contrabando. Tarea difícil la que le han encomendado a partir de ayer. Sí, nuestro gobierno decide crear un nuevo viceministerio. Este viceministerio nace con una ley, la ley 1053, y esta ley nos va a fortalecer pues para poder ser más duros contra este flagelo, y estas operaciones se llevarán a cabo en la frontera. Vamos a ir al lugar donde se inicia este ilícito, que es la frontera, ¿no? Dos fronteras o dos espacios fronterizos son los más delicados, Perú y Chile. El ministro de Defensa decía el otro día precisamente acá, la frontera caliente es la que tenemos con Chile. ¿Ahí es donde se va a concentrar el mayor esfuerzo de inicio? Exactamente. Ya nuestro presidente también lo ha manifestado. Nuestra prioridad es el control de la frontera con Chile. Para esto centralizaremos las operaciones bajo un viceministerio, que es netamente operativo, que es el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Acá nosotros organizaremos, estamos elaborando una nueva estructura y una nueva organización en base a las Fuerzas Armadas, nuestra policía y personal de la aduana. A ver, ¿cuál va a ser? Y personal de la aduana. A ver, ¿cuál va a ser el rol de este viceministerio frente a las Fuerzas Armadas y frente a la aduana? ¿Se coordina? ¿Se dividen los espacios? ¿Qué le va a tocar hacer a usted? La responsabilidad es compartida. Todas las instituciones del país tenemos responsabilidad para ir y luchar contra este flagelo. Nosotros como viceministerio tomamos el mando de las operaciones de la lucha contra el contrabando, uniremos a todas nuestras instituciones, haremos un solo equipo con una planificación centralizada y las operaciones tácticas operativas descentralizadas, ¿no? Pero ya no más solamente nuestra policía o solamente las Fuerzas Armadas, en otro lado solamente la aduana. Todos trabajaremos en equipo. ¿Cuál va a ser el brazo operativo de este viceministerio? ¿Las Fuerzas Armadas van a tener mando sobre las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se va a manejar esta relación? El mando y la planificación estará a cargo del viceministerio. La conducción de las operaciones tendremos comandantes de fuerzas de tarea conjunta, pero también nosotros estaremos en el lugar de las operaciones. Esa es la diferencia con otros viceministerios. Este es un viceministerio creado para operaciones. Entonces vamos a planificar y ejecutar y conducir las operaciones. Muy bien, tenemos preguntas desde Santa Cruz. Gabriela, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Saludamos también a nuestro invitado viceministro. ¿Qué papel jugará en aquellos momentos de tensión que se den en la frontera entre Chile y Bolivia? Recordemos que ya se han suscitado algunos episodios con detención de carabineros en territorio boliviano y viceversa. ¿Qué se hará en esas ocasiones? Nosotros como cabeza de sector de la lucha frontal contra el contrabando estaremos pues en el lugar de las operaciones, o sea, estaremos conduciendo las operaciones en la frontera. Nosotros consideramos que el problema para pasarse de la frontera, de la línea fronteriza hacia el otro país, es porque en el país nuestros caminos son de incursión. ¿Qué quiere decir eso? De la frontera hacia el interior. Y si uno hace un análisis del control de fronteras en el Brasil, en el Perú, en Chile, ellos tienen caminos paralelos a la frontera para controlar, y estos caminos nos sirven pues de límite de operaciones y también para poder tener pues nuestros sistemas de escucha y alarma para poder activar nuestros brazos operativos, disculpe la redundancia, para poder detener a este personal que va y está en lo ilícito. Viceministro, también se dan situaciones de contrabando en el otro lado del país, en Pando, Beni, con la frontera en el Brasil, incluso también en Santa Cruz. ¿Sentará presencia su viceministerio también en este lado? El viceministerio tiene incidencia y facultad nacional. Somos responsables de la cobertura estratégica en cuanto a la seguridad a nivel nacional. Iniciaremos una organización
primero con la frontera con Chile, como decía usted, la frontera más caliente. Una vez tengamos el control, ya iremos al Perú, nos iremos al Brasil, que es la más extensa. Las operaciones serán ejecutadas de forma diferente. Por ejemplo, en el Brasil, los ríos, ¿no? Los movimientos serán fluviales y las operaciones también serán fluviales. Acá en Chile serán las operaciones contra Chile más terrestres y con el apoyo aéreo correspondiente, ¿no? Y una organización adecuada. Cuando hablamos de la frontera más caliente, hay que describir bien a qué nos estamos enfrentando, a qué nos, digo porque esta es una cuestión de Estado, nos involucra a todos. ¿Qué tenemos en la frontera con Chile? ¿Qué es lo que inteligencia les ha avisado a ustedes que tienen que enfrentar? Para nosotros el problema es el ingreso de mercadería ilegal al país. Esta mercadería ilegal tiene un precio en Chile, y ya ingresando al país pues tiene otro precio mucho más grande. Y esto ocasiona una pérdida económica al erario nacional. Es por esta razón que tal vez nuestro Producto Interno Bruto no se fortalezca mucho más de la que se fortalece en este momento, y la causa es el contrabando. Y en esta actividad ilícita son familias, son clanes familiares que se dedican a este ilícito, porque ellos no invierten pues poco dinero. No todos en Bolivia tenemos tanto dinero para poder dedicarnos a esta actividad. Entonces, al tener mucho dinero, invierten dinero para traer mercadería de Chile, se fortalecen con comunicaciones satelitales, se fortalecen hasta con el empleo de drones, arman a personas para que puedan proteger esta mercadería ilícita. Entonces es una red organizada. Y nosotros debemos tener la capacidad de poder hacer frente a esta mafia organizada que va en contra de la economía nacional. Muy bien. Antes el control de las fronteras se lo dejaba a la aduana, se lo dejaba al COA, estaba la policía por allá. ¿En qué momento se toma la determinación de que entren las Fuerzas Armadas? ¿En qué momento se dan cuenta que las Fuerzas Armadas tienen que entrar al tema de la lucha contra el contrabando? Cuando se pierde el control, porque lamentablemente si ustedes ven lo extenso de nuestra frontera con Chile son más de 700 kilómetros, y para poder controlar 700 kilómetros con efectivos tan reducidos es bien difícil. Es por esta razón que se hace un análisis y vemos que la mejor manera de controlar la frontera es aprovechando la cobertura estratégica, de seguridad estratégica que tienen las Fuerzas Armadas, con los puestos militares adelantados, e incrementar estos puestos militares en los lugares claves, porque son pasos específicos en la cordillera por donde ingresa esta mercadería ilegal. Entonces a esos lugares iremos y fortaleceremos con más seguridad. Si nosotros detenemos en la frontera el ingreso de este ilícito, tengan la certeza que en el interior ya no va a haber necesidad de estos conflictos que hay en la actualidad. Muy bien, viceministro, le agradezco muchísimo. Agradecemos a Santa Cruz. Gabriela, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto. Muy bien, muchísimas gracias, viceministro, le agradezco mucho. Mucha suerte en sus funciones, son muy delicadas y hay que trabajar con todo. Le agradezco mucho por estar acá en la revista nuevamente. Muy amable. Nosotros